por el as como por el inglés. Eso también es una particularidad, ¿no? Entonces tenemos siguiente. Esta historia, que hoy se las conté, ¿no? Allá en el campo. Cuando vinieron Humboldt y Bonpland a América, en su viaje que se llamó Viaje a América Equinoccial, en 1800, de 1800 a 1806, creo que fue que ellos vinieron, y salió la publicación en el 1808. Ellos se encontraron, ellos entraron por Venezuela, pasaron el Caspiar, subieron por Meta a los Andes, y ellos encontraron la Guadua, la anterior, por favor. Encontraron la Guadua, pero resulta que ellos, la anterior, ellos ya habían visto en Asia los bambúes leñosos grandes. Ellos ya sabían de la existencia del género bambusa. Entonces, lo primero que ellos dijeron siguiente, ¿no? Es, este pertenece al género bambusa, y pusieron bambusa guagua, usando el vocablo que los indígenas usaban para llamar a esa especie, ese bambú nativo, y a la otra le pusieron bambusa latifolia. El botánico era Bonpland. Hugo era más naturalista, geología, de todo, pero el que era botánico era Bonpland. Pero ¿qué pasó? Ellos recolectaron mucho material en América. Y entonces Bonpland, el botánico, que tenía su sede en París, mandó a llamar a Kuhn, que es un agrostólogo de Berlín, del herbario de Berlín, y le dijo, véngase porque la verdad es que hay demasiado material y a mí no me va a alcanzar la vida para identificar. Entonces, Kuhn empezó a repasar los materiales y le dijo a Bonpland, dijo, qué pena, esto es otro género, porque mire que tiene los estigmas trífidos, tiene la quilla alada, y es Kuhn el que crea el género Guadua. Bien, ¿no? Entonces, Carlos Sigmund Kuhn en 1822 saca una publicación en el Journal de Física, y donde demuestra que el guadua es un buen género, un origen es occidente, el otro es oriente, tiene las quillas aladas y pronunciadas, allá poco conspicuas y sin alas, y el estilo es del gineceo es trífido, allá es bífido, y entonces él usa el vocablo guadua de los indígenas. Como ya había una que se llamaba latifolia, a la otra le pone angustifolia, porque la hoja es más angosta. Si nos devolvemos a la anterior, ¿cierto? Aquí vemos los ejemplos. Yo tuve la fortuna, porque para visitar las colecciones de Bonpland hay que pedir miles de permisos. Yo tuve la fortuna, ¿no?, de poder ir a París y visitar la colección de Bonpland y tener este ejemplar en mi mano, ¿es cierto? Entonces ven, uno es angosta y la otra es ancha. Por eso pusieron latifolia y angustifolia. Son las dos especies primeras del género guadua. Siguiente. Y como les decía, pues el conocimiento es colectivo, la taxonomía es muy relativa, y tenemos pioneros como McClure, ¿no es cierto?, que él vivió muchos años en China, luego trabajó en el Smithsonian en Washington y aportó muchísimo al conocimiento de los bambúes, no solamente de América, sino de Asia. Luego tenemos a Soderstrom, que fue su alumno, que publicó, después de que se muere McClure, saca esta primera revisión de los géneros nativos del Nuevo Mundo. Siguiente. Y pues tenemos un grupo que se llama Filogenético del Bambú, en donde está Di Shuli, que es de la Universidad de Kunming, está Crystal Staples, que es de Kew Botanical Garden, Teresa Mejía, del INECOL, en México, Eduardo Ruiz, que lo conocen, que ha estado acá, de la Universidad de Guadalajara hoy día, Lynn Clark, que es la líder del grupo, M. Jutziewicz, que es el profesor de la Universidad de Wisconsin, ya está jubilado, y Chris Tyrrell, que también estudió con mi alumno de línea y está en Minnesota. Y así hay mucha gente, pero no somos muchos. No somos muchos, y en Brasil hay un grupo joven, nuevo ahora, apasionado, estudiando la diversidad de bambúes en Brasil, dirigido por Ana Paula González, creo que es el primer apellido de ella, González de Santos, ¿no? Entonces, entre todos hemos tratado como de definir cuál es esa magia que tienen los bambúes y poder hacer, aclarar muchos conceptos desde el punto de vista filogenético y evolutivo. Bien. Pero sabemos que la cultura de la guadua en América
es una cultura ancestral desde los precolombinos, la usaban para hacer puentes, para hacer instrumentos para la caza, para la pesca, viviendas, ¿no? Siempre ha estado ligada a muchas comunidades, tanto de Colombia, Ecuador y Venezuela, comunidades indígenas que tenían la guadua y la utilizaban. Siguiente. Y hay registros, ¿no?, de cronistas como Cieza de León en 1540, Jorge Robledo en 1546, Juan de Castellanos en 1589, donde hablan de la guadua. Entonces decía, y fueron a buscar mejor asiento orillas de aquel río caudaloso donde con guadua hicieron puerto. Estas guaduas son muy gruesas, cañas, huecas y altas sobre 6 estados que rodean mucho sus cabañas, componiendo fortísimos cercados. Ellos describían lo que iban mirando en su entorno. Son cañas altas, huecas pero duras, ¿no? Como los mulos de un hombre, los más gruesos, ¿cierto? O sea, a ellos les impactaba el tamaño de esas guaduas y ellos en sus elegías, por ejemplo, los varones ilustres de Indias, describen muy bien la guadua, ¿no? ¿Entiendes? Porque ha estado siempre ligada a la cultura nuestra, desde épocas precolombinas. El género guadua se da desde los 23 grados norte en México hasta los 35 de latitud sur en Argentina y en todos los países de América Latina, excepto Chile y las islas del Caribe, hay especies del género guadua. ¿Por qué? Porque la guadua es un grupo de bambúes que prefieren ecosistemas húmedos y Chile es muy desértico y es un bambú tropical. Ya el sur de Chile, que es húmedo, ya es demasiado frío para la guadua. Y el Caribe también, muy seco. Entonces, se va por debajo de los 2.200 metros y el centro del origen es Amazonas. Entonces, habitan valles interandinos, que es lo que uno ve en el paisaje cultural cafetero, que alguien ha tenido la posibilidad de ir a Colombia, y ven estas manchas de guaduales a orillas de los quebradas. Pero esto que yo veo aquí es una acción antrópica. No es porque naturalmente ellas crezcan ahí, es porque nuestros abuelos, nuestros ancestros llegaron a esta zona y arrasaron con la selva, arrasaron con todo para sembrar plátano, café, yuca, potrero, y la guadua se dejó ahí marginal a orilla de los ríos. Pero la guadua, como les digo, como es un bambú, es una especie que evoluciona y crece dentro de la selva, ¿no? Es lo que nosotros ahora vemos en la Magdalena. Está dentro de la selva, y en la selva de Brasil y de Perú. Selva húmeda tropical es bastante frecuente en las planicies y cerrados, como los llanos colombo-venezolanos, en las zonas húmedas, a orilla de los ríos y quebradas, es lo que uno generalmente más la ve, más la frecuente. Siguiente. Y son plantas que tienen un altísimo dimorfismo foliar. A veces uno puede creer que es otra especie, porque si está dentro de la selva tiene una estructura morfológica y si sale de la selva ya pierde esa estructura, que son las aurículas. Y uno no puede creer que la misma especie dentro de las bajo sombra tenga este ancho y afuera tenga este ancho. Y si uno coge el rizoma y busca y mira, y es la misma, tiene la misma mamá. Entonces, son plantas que tienen una expresión fenotípica muy alta y que dependen mucho de la sombra, de la intensidad lumínica, como se expresa, ¿cierto? Siguiente. Estos son los géneros de guadua, pues hay varias que son mis hijas, Incana, Tacatachi, el Intrati, bueno, hay varias que están por ahí, y es el género que yo más he estudiado, tengo otras especies en otros géneros, pero es el género que más he profundizado mis estudios, el género guadua por debajo de los 2.000 metros. A mí no me gustan por encima de los 2.000 metros me da mucho frío. Siempre prefiero la selva húmeda tropical y las tierras bajas. Entonces, bueno, siguiente. En Costa Rica tenemos 4 especies, la guadua culeata, la guadua amplexifolia y la guadua maclura y la guadua paniculata. ¿Sí? Entonces aquí vemos amplexifolia, aquí vemos paniculata y aquí vemos una serpiente en Guanacaste.
Yo estaba metida ahí estudiando paniculata y yo sentía que alguien me miraba. ¿Qué me está mirando? Pero cuando volteo a ver, estaba la curiosita así, aquí yo mirándome, y es muy difícil ver serpientes en los guaduales. La gente dice que los guaduales son unas cuevas de serpientes y no es verdad, eso es un mito. Pues yo casi que 40 años metida en un guadual y si he visto dos, no he visto más. Y una la vi aquí en Costa Rica, en Guanacaste. Entonces, por eso la trae a condición, porque me llamó la atención y bueno, ya te voy a contarles la serpiente en Guanacaste. Siguiente. Aquí vemos a culeata, ¿no es cierto? Es el bambú de mayor tamaño acá que tenemos, ¿no? Aquí vemos la flor, es una astillita multiflora, la hoja caulinar es triangular. Siguiente. Amplecifolia, la anterior, por favor. Aquí vemos también que son astillillas multifloras, tienen este color como a verde con amarillo. Esta tiene unas aurículas, aquí unos apéndices muy pronunciados, la guadua amplecifolia. Puede ser a veces maciza en algunos pedazos, otra vez sólida, esta cambia. Siguiente. Y la guadua paniculata, que crece en zonas más secas. Y tiene una característica que es fácil de identificar, y es que ustedes ven esta hoja caulinar trunca, como un trapecio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La lámina se cae fácil. Entonces, cuando uno va al campo, ve un trapecio. Si uno ve un trapecio, es paniculata, porque la lámina se ha caído primero. Entonces, queda pegado solamente la vaina y es muy fácil de identificar por ese carácter. Entonces, vemos que los bambúes son plantas, no solamente pues, la guadua, ¿no? Son plantas que proveen demasiados beneficios ambientales. Esta es una foto en el Quindío, de guaduales que hay en el Quindío, y controlan la erosión, reducen la temperatura en 3-4 grados, restauración de zonas degradadas, porque ayudan a conservar zonas degradadas, a recuperarla. Hicimos una investigación 16 años. Cuando yo recibí la tierra en herencia de mi madre, arranqué un cafetal y hicimos análisis de suelos, y 16 más años más tarde, y sembré guadua de chusquines. 16 más años más tarde hicimos análisis de suelo y pudimos ver cómo la composición del suelo había cambiado. La porosidad mejora, la densidad aparente se reduce, se mejora el contenido de materia orgánica. Y dicen que en Centroamérica, cuando la fiebre del banano, uno de los indicadores para establecer las bananeras era donde hubiera bambú, hubiera guadua, allí era donde había que tumbar y montar las bananeras. Y si yo voy ahora al Amazonas, la gente me dice allá, donde hay guadua los suelos son buenos. O sea, hay una correlación entre buena calidad del suelo y los guaduales. Hemos querido estudiar más a profundidad eso, y en una dosis de 200 gramos encontramos más de 2.000 bacterias en la universidad, con la Universidad Nacional. O sea, es una riqueza infinita que hay en los suelos de los guaduales. Entonces, fijación de CO2, hábitats de flora y fauna, regulan el caudal hídrico, mejoran la calidad de abundancia del agua, aportan materia orgánica y además embellecen el paisaje, ¿no es cierto? Porque le da una magnitud mayor al paisaje. Siguiente. Y pocas plantas sobre el planeta ofrecen tanta integralidad. La verdad es que muy difícilmente, yo creo que las palmas, algunas especies de palmas podrían equipararse al bambú, porque además de los beneficios ambientales, generan muchísimo empleo, o sea, socialmente, que son muy importantes, son parte de la cultura de muchos países. El caso de Vietnam, China, Tailandia, Indonesia, Colombia, Ecuador, puntuales ciertas comunidades, y además es un generador de economía en muchas partes del mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que pocas plantas manejan esa integralidad, ambientalmente amigable, socialmente aportante, cultural y económicamente importantes también, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces eso, ahora les voy a hablar un poquito, ya están cansados, sobre la anatomía del culmo.
porque me pidieron que hablara la anatomía. Entonces el culmo es la parte del eje aéreo segmentado de los bambúes. Y la anatomía siguiente, bueno, casi todos debemos saber que los bambúes son gramíneas y a diferencia de los árboles nacen con el diámetro que van a tener de por vida. Ellos no incrementan el diámetro con la edad como si hacen los árboles. ¿Qué hacen los chinos en sus plantaciones? Ellos necesitan para el proceso agroindustrial culmos entre 8 y 10 centímetros. Todo lo que nace por debajo de ese diámetro se corta. Y por eso uno ve esas poblaciones muy homogéneas, parecen tubos de PVC, porque lo que no les dé ese diámetro lo cortan. Así es simple. Es porque ellos ya, una vez tengan el diámetro ni va a crecer ni va a decrecer, ¿no? Se queda 100%. Siguiente. Entonces vemos que el tema con los bambúes y uno de los problemas serios que se ve es el tema de la homogeneidad. Es muy difícil que un culmo sea igual a otro, casi imposible, es muy variable. Por eso es que ya hoy día en China ellos ven el bambú rollizo como algo del pasado. Ellos todo lo han transformado y lo han vuelto o panel, o laminado, o algo, pero ellos no trabajan ya el concepto porque es muy difícil estandarizar productos. Casi imposible, porque el bambú varía. Si yo tengo un culmo desde el nivel del suelo hasta los 30 metros de altura que me dé esa vara, mire, esto a los primeros 4 entrenudos, el espesor de la pared era 2 centímetros. Al entrenudo 12 ya bajó, al entrenudo 20 ya el espesor unos 50, al entrenudo 28 el espesor bajó, al entrenudo 68 ya el espesor es 0.7. O sea, varía a lo largo del culmo el espesor de la pared y varía el diámetro. Porque una cosa es abajo, pero ella es como se llama fusiforme, ese carácter que se va adelgazando hacia la punta, o como cónico, ¿no? Va terminando en la punta mucho más delgado. Entonces vemos aquí cómo el espesor de la pared varía. Y al variar el espesor de la pared varía la concentración de fibras. Y al variar la concentración de fibras, varía la calidad del producto final. Entonces es muy difícil homogeneizar a partir de los productos, a partir del bambú rollizo. Por eso los chinos todo lo transforman. Ellos hablar de guadua rolliza o bambú rollizo ya no lo tienen en su cabeza. Pero nosotros sí todavía, y como no lo hacen ellos, entonces sí hay valor agregado para la guadua rolliza, ¿no? Porque se hacen cosas muy lindas desde el punto de vista arquitectónico, porque tenemos una especie muy buena como la guadua angustifolia. Entonces aquí podemos ver que la concentración de haces vasculares está en la periferia, ¿cierto? Y esto es como una zona de amortiguamiento, pero si yo miro centímetro cuadrado, aquí hay menos concentración de haces vasculares por centímetro cuadrado que aquí hay más. Entonces la parte apical es la parte que tiene la mayor concentración de fibra y generalmente es la parte que perdemos y desperdiciamos en los volvanes. Esos que llaman puntales ya no se están usando ni siquiera en las construcciones. Entonces, se repite y se ve así. Estamos botando lo más valioso, que es la fibra. Y hoy día el negocio son las fibras. El mundo está ávido de fibras naturales. Están buscando que sustituyan la fibra de vidrio, la fibra plástica, y nosotros desperdiciando la fibra, picándola y dejándola descomponer los guaguales, porque no sabemos el valor que tiene, ¿cierto? Entonces, digamos que la anatomía nos enseña eso, cuál es la parte que tiene más concentración de fibra y cómo es de variable los culmos. Siguiente foto. Este trabajo es del profesor Walter List, es un alemán que aportó mucho conocimiento de la anatomía del bambú, y él hizo un estudio con muchas especies y en promedio dijo que los bambúes en promedio se podía decir que tenían entre 40 y 41% de fibra, de parénquima entre 50 y 51 y de tejido conductivo entre 8 y 9%. ¿No es cierto? Es como en promedio. Pero hay unas especies que tienen muchísimo más que otras. Pero de su análisis, ese es el promedio de concentración para los bambúes. Siguiente. Entonces aquí vemos cómo es la anatomía del culmo. ¿Ves?
¿Cuál es la diferencia con la madera? Que la madera hay conectividad radial, ¿no es cierto? En los bambúes los haces musculares están embebidos aquí dentro, estos son vasos metacilema, estos son floema y están rodeados de fibras de esclerénquima. Y son como unos pitillos que yo entierro en una esponja. Y esos pitillos tienen longitudinalmente conectividad. Este no se conecta con este, y este con este. Entonces, ¿cuál es la desventaja del bambú frente a la madera? Que al no haber conectividad, cuando yo inmunizo, yo puedo coger una brocha con de esos que venden en el mercado para inmunizar la madera. Yo cojo una tabla y le echo por aquí, santo remedio, salió. Un bambú no, usted le puede echar en la superficie, no hizo nada, no penetró, porque no hay conectividad. La única manera de preservar es que usted lo entre por presión en la parte de abajo, ¿no? O por inmersión. Entonces, esa es una gran desventaja del bambú frente a la madera. El tema de la preservación es un tema más complejo, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Por la anatomía. Por eso la anatomía es tan importante, porque es la que nos dice, por ejemplo, el profesor Bliss, este es un haz vascular, estos son vasos de metacilema y eso es protocilema, esto es de la guadua angustifolia. Nosotros hicimos este trabajo de anatomía y el profesor Bliss dijo, pero Jimena, si es que la guadua tiene unos vasos de metacilema gigantes, es ideal para el método de Bucherini modificado por presión. Y nosotros en Colombia, todo es inmersión. No ha habido poder humano que entienda que el Bucherini modificado por presión es mejor porque tiene la anatomía ideal para eso, ¿no es cierto? Pero, bueno, así somos. Siguiente. Aquí vemos, este es un trabajo de dos colombianos que hicieron su tesis de doctorado en Lovaina y con el tema de materiales compuestos, la fibra. Esta es la pared de la guadua, este es un detalle de aquí, de la parte hacia la periferia, de la parte interna hacia la periferia. Este ya es un haz vascular, este ya es un detalle aquí de las células donde está la fibra. Este ya es cómo se compone cada elemento dentro de esa fibra, y este ya es el estudio de la fibra, ¿no es cierto? Y ellos encontraron que, ¿por qué la fibra de la guadua es extraordinariamente buena? Porque generalmente todas estas lamelas van en una dirección. En la guadua, una va así, la otra va así, la otra va así, la otra va así. A nivel micro, ¿cierto? Y eso hace que tenga una resistencia mayor a muchas otras especies, ¿no? Que sea una fibra superior. Siguiente. Entonces aquí vemos, comparando algunas especies en cuanto a porcentaje de fibras. Aquí vemos Dendrocalamus, que yo les decía hoy, Melocana basífera, vean, 50% de fibra, que lo vimos allá en la pica de Miguel. Y la guadua, 40% de fibra, la guadua angustifolia. Y el bambú chino tiene menos fibra, 38% de fibra, ¿cierto? Pero ¿cuál es la ventaja de bambúes grandes como la guadua? Que además de tener muy alta concentración de fibra, tiene muy buen tamaño. Y eso es importante en construcción. Melocana tiene mucha fibra, pero es muy delgado. Yo con una guadua hago una columna, con una melocana no hago una columna, ¿cierto? Entonces, digamos que en la guadua angustifolia, que es una de las especies ideales, se mezcla el tamaño con la calidad de la concentración de fibras. Siguiente. Bueno. Y aquí podemos, la siguiente, podemos ver el tema de la lámina foliar, que es muy interesante, ¿no es cierto? Yo les decía que los bambúes diversificaron y evolucionaron al interior de la selva. Entonces ellos desarrollaron una estructura anatómica tan interesante porque nunca nos explicábamos para qué eran estas células fusoides, ¿no es cierto? Hasta que una estudiante de doctorado empezó a estudiar la importancia de las células fusoides, cuál era la función. Si yo estoy dentro de la selva, la luz no me llega fácil. Entonces, yo tengo follaje, pero la luz, las hojas de abajo no van a recibir luz. Entonces, estas células fusoides son unos espacios como unos espejos que cogen el rayo de luz
y lo proyectan. Y lo van proyectando y lo van proyectando para que las plantas de guadua o las plantas de lo que sea que estén debajo puedan capturar la luz, puedan recibir luz. Entonces, son unos espejos, es muy interesante. Entonces hicieron un estudio en donde hicieron anatomía de una planta al sol, la misma especie, y de anatomía de una planta a la sombra. Por eso la que estaba al sol ya no desarrolló los células no necesita. El sol le llega, y la que está a la sombra sí desarrolló las células fusoides. Entonces, esas estructuras anatómicas, todavía hay muchas que no nos explicamos cuál es su rol, pero son muy interesantes, como esa. Entonces, la célula puliforme, estos son los haces vasculares de la lámina foliar, y tenemos aquí cuando hacemos un raspado de la hoja, lo que uno ve en el microscopio, son los estomas que están protegidos por estas papilas. Son estomas, donde se hace todo el intercambio de la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces aquí se puede ver, estos son estomas, aquí se ve la boquita, aquí están más papilosos, y estos son cuerpos de sílice, que también son característicos dentro de la subfamilia Bambusoidea. Estos cuerpos de sílice le dan resistencia, le dan dureza, es como si tuviera una piedrita inmersa. Cuando uno quema, esos cuerpos de sílice nunca desaparecen, es como una piedra, no se quema. Entonces, por ejemplo, vamos a ejemplos prácticos. Hicimos un trabajo con el Centro de Energía de Holanda para ver el potencial de los chips, de la biomasa, de la guadua y otras especies para como generadora de energía para alimentar las calderas, ¿no?, de la industria en Holanda. Ellos tienen un déficit energético grande. Entonces están buscando biomasa del trópico que no se use para alimentar las calderas y usar menos combustible de origen fósil, menos petróleo, menos carbón mineral, y usar más combustible de origen fósil. Y resulta que escogimos Guadua angustifolia, Chusquea subulata, Bambusa vulgaris y Androcalamus strictus, 2 exóticos y 3 nativos. ¿Qué pasó con la Guadua angustifolia? Tiene altísimo sílice. Entonces se forman unas bolas con unos aglomerados dentro de los tambores de combustión, que después es más caro el remedio que la enfermedad, porque empiezan a dañar el tambor de la combustión, y esos son carísimos. Entonces habría que destruir el sílice antes, pero las otras especies no tenían el sílice, o sea, y el mercado de la biomasa es un mercado de volumen. Entonces, si yo puedo sacar una biomasa para combustión sin sílice, gano más. Entonces no uso Guadua angustifolia. O sea, es claro que la Guadua angustifolia es ideal para construcción y no es ideal para biomasa, ¿no? Que hay otras especies mejores porque no tienen sílice. Entonces, bueno, eso sería. ¿Sí? La anatomía es una herramienta para la identificación taxonómica de los bambúes a nivel de su tribu, género y especie. Es importante para entender la fisiología de la especie. ¿No es cierto? El tema no se toma por el... Existe una correlación entre la estructura anatómica de la lámina foliar y el ecosistema donde crece. Si es muy húmedo, si es más seco, si es mucho más seco, tiene más papilas alrededor del estómago. Si es muy húmedo, tiene menos papilas. Y todavía nos falta por interpretar el origen y la función de muchas estructuras de la anatomía foliar. En conclusión, podemos decir que es muy necesario continuar la investigación, sobre todo sobre nuestras especies nativas, los bambúes no tropicales, conocer más sobre su diversidad, su distribución, áreas, las diferentes aplicaciones que puedan tener, su ecología, la fisiología, la biología reproductiva, si tienen ciclos cortos, largos, las propiedades anatómicas, las propiedades físico-mecánicas, y desarrollar tecnologías aplicables o apropiadas para su aprovechamiento, propagación y transformación. Los bambúes en el neotrópico para mí son una alternativa económica viable, ¿no? Pueden contribuir a la diversificación agropecuaria,
al incremento de productos con valor agregado, a la restauración ecológica, a la generación de empleo rural, de la construcción de capital social y tecnológico de las comunidades rurales. Entonces, yo pienso que tenemos una riqueza en nuestros países inmensa, tanto con bambúes nativos como con bambúes exóticos, porque pues veo que hay muchas especies introducidas en Costa Rica, pero también son buenas. Y el punto está en cómo mover la cadena, cómo dinamizar esa cadena. Todos tenemos especies, todos son buenas, potencial, pero ¿cómo hago que el fulanito aquí esté necesitando y yo sepa, y yo tengo, ni siquiera sé qué está necesitando? O sea, hay que ver cómo dinamizamos esa cadena, y creo que ese trabajo lo está haciendo la Universidad Nacional, ¿no?, de Costa Rica, y entre todos tienen que construir esa cadena, porque es la única manera de que el bambú se vuelva una economía importante, así sea en ciertos sitios puntuales de Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, mientras definimos para hacer las preguntas, es importante, bueno, esta exposición realmente fue una introducción a todo el tema de taxonomía, morfología, anatomía, donde hizo una descripción de los bambúes y especialmente las diferentes especies, tanto a nivel mundial, a nivel de América, como también a nivel de Costa Rica. Su uso y oportunidades para el desarrollo, la importancia económica, el interés sobre todo por los beneficios ambientales. Destacó la importancia de conocer un tema como la floración, que es clave para ver, por ejemplo, los comportamientos de cada uno de esos bambúes y cómo se van definiendo nuevas especies producto de características como dejarse bien en la floración. Sobre todo el tema de la cultura aguada en América, sobre la importancia de la transformación del bambú y sobre todo de cómo generar negocios alrededor del tema del bambú. Concluye en la necesidad de conocer los bambús nativos. Yo creo que aquí hay un gran esfuerzo que hay que hacer en Costa Rica, que es nuestros bambúes, desarrollar tecnologías para su aprovechamiento, el aporte de los bambúes a las comunidades rurales y en especial cómo dinamizar la cadena productiva de los bambúes. Y creo que aquí es donde estamos precisamente en temas claves, cómo vamos dinamizando esa cadena productiva de los bambúes en el caso de Costa Rica. Así que dejamos el espacio abierto para aquellos que quisieran realizar algunas preguntas, siempre esperando de que sean concretas y en especial, sobre todo por damos la salud de la expositora. Así que, doctor, buenas tardes. Doctora, a mí me interesa más que todo identificar las diferentes especies de bambú. Aquí en Costa Rica tenemos no solo las nuestras, sino un montón de especies. ¿Existe forma de hacerlo por ADN o por secuenciación de vegetal? Y si existen bancos en donde uno pueda, haciendo el ADN de una mata, decir exactamente esto es un aguado, o esto es un dendrocálamos, y el tipo de dendrocálamos. Bueno, pues yo pienso que seguramente en China se pudiera hacer, pero no sé todavía que sea tan fácil, porque no es fácil. O sea, que yo cojo como que soplo en una bolsa y me dicen cuánto por ciento tengo de indígena, de francesa, de italiana, que hoy día lo están haciendo en los Estados Unidos y le averiguan a uno hasta cuántas generaciones.
Entonces, no está pues ahora de moda. Simplemente mandar una escupa de una voz y que ellos le definen. Yo creo que no hay una metodología todavía así para poder determinar eso. Pero hay libros donde describen las especies y claves para al menos definir géneros. O sea, llegar al género no es tan difícil, son muy distintos. Entonces, digamos que hay unas claves taxonómicas para los géneros, tanto los géneros americanos como los géneros asiáticos, ¿no? Entonces, es como buscar esas claves. Acabo de salir un libro publicado con el INBAT que tiene toda la lista de todas las 1.700 especies de bambúes que hay en el mundo. Una recopilación. Y hay una clave al comienzo de ese libro que yo tengo el PDF de ese libro. Yo me comprometo a mandárselo a Marilyn para que ella se lo distribuya por la red que ustedes tienen, ¿no es cierto? Porque ese libro ahí puede servir, pero está en inglés, ¿cierto? El libro de American Bamboos, que nos publicó el Smithsonian Press, también tiene una clave. Está en inglés de todos los géneros, de los géneros americanos, tanto leñosos como herbáceos. Entonces, pienso que esa técnica todavía no está tan avanzada como para yo mandar y que me digan que no. Pero hay claves que pueden ayudar. Okay. Sería bueno que los que van a hacer las preguntas digan su nombre, su organización o institución a la que pertenece. Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por esta linda charla, por exponernos tu vida, básicamente en torno a los bambús, lo cual es fascinante, realmente todo está genial. Mira, yo tengo 3 preguntas, y la primera es en torno a las células fusoides. ¿Será que existen algunas especies de bambú que tienen hojas fenestradas, al mismo estilo como Monstera? No sé si conoces el género Monstera de la galaxia. ¿Existirá de casualidad alguna que otra que tenga algunas hojas con huecos, por ejemplo? Porque pienso desde el punto de vista evolutivo que muchos grupos, algunos grupos de plantas, inclusive árboles, han desarrollado huecos que se hipotetiza que ayuda a que pase la luz para las hojas que están más abajo, ¿no? Esa es la primera. Luego, la segunda, sobre Guadua aculeata. ¿Esto es un nuevo registro para la flora de Costa Rica? ¿O fue que tal vez en el tratamiento taxonómico que existe en la actualidad, que yo no sé si ha leído el Manual de Plantas de Costa Rica, se expone esa especie, ¿no? Porque yo creo que no la había escuchado. Y además respecto al, ¿cómo se le puede decir esto? A la distribución taxonómica de la angustifolia, que inclusive en ese tratamiento taxonómico se expone que no es nativa de Costa Rica, como que brinca de Nicaragua a Panamá y a Sudamérica. Que claro, es una revisión taxonómica, ¿verdad? No es es una flora, ¿verdad? No es una monografía, pues, donde se expongan mucho mejor las cosas. Y la última, y quizá la más interesante, ¿cómo está el estado de conservación, pero especialmente el estado de conocimiento de los bambús en el Neotrópico? ¿Será que aún hace falta bastante documentación en campo para seguir descubriendo, por lo menos en Mesoamérica? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Gracias. La primera en las hojas como las mosqueras. Me parece que no, las gramíneas todas tienen una hoja característica y no hay ningún registro de hojas pues, con huecos, ¿cierto? La estrategia son las células fusoides, ¿cierto? La otra pregunta era que la aculeata. No, pero la aculeata está registrada por el profesor Richard Paul, por Gary Davidson. Hace mucho tiempo estaba registrada, en el emisor en el varios muestras de aculeata de Costa Rica, está reportada hace mucho tiempo. ¿El otro la qué? La otra lleva. Pero es interesante porque, por ejemplo, me pongo a pensar en que las especies de guadua son nativas de solo la vertiente pacífica costarricense. Y inclusive yo estuve una vez en un sector de Guanacaste, que yo creo que vos dijiste que habías estado por ahí, y siempre le pregunté a varias personas si la utilizaban, por lo menos alguna especie que está cercana a un río por allá que es muy importante, que se llama Tempisque, y hasta el día de hoy no tengo conocimiento o registros, quizás sí hayan, ¿verdad?, de alguna especie de guadua que sea utilizada por las etnias.
Entonces es muy interesante. Bueno, y la otra es, desde tu La punto de vista... Ah, ok. La guarda bustifolia es una especie andina y se da en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, se registra en Panamá y creo porque ahora que estoy en Amazonas, ¿qué pasa? Los ríos se arrastran y es una especie de los Andes y la estamos encontrando en la Amazonía de Brasil también, ¿no es cierto? Pero es un fenómeno de distribución porque los ríos nacen en los Andes y van hacia la cuenca amazónica. Entonces, es el aguado bustifolia no es centroamericano, pero aquí se ha introducido hace muchos años. Yo estuve en Nicaragua en el Recreo, una estación experimental que montó Matilde hace como unos 60 años, y allá hay introducida de hace 60 años aguado bustifolia, ¿no? Y ahí han sacado muchas plantas para muchas partes de Nicaragua, aquí igual, ¿no es cierto? Entonces, pues, el tema con los bambúes es que desde los precolombinos, los incas subían hasta los aztecas y los aztecas bajaban hasta, o sea, siempre ha habido intercambios. Entonces, si hay alguna especie, alguna planta que les parece útil, ellos se la han llevado, que a veces prende, a veces no prende, ¿no es cierto? Pero lo que yo llamo biopiratería siempre ha existido desde los precolombinos. O sea, hay reportes de incas que llegaron y de aztecas que bajaron. O sea, eso es, siempre ha habido un corredor de conectividad o en barco, o en lanchas, o lo que sea. Es muy difícil el tema de la distribución, evitarlo, ¿no? Pero sí son especies que sus lugares de origen son andinas, esa especie. Y lo otro, en cuanto a la riqueza, todavía tenemos muchas especies por describir, sobre todo en la selva amazónica, hay muchas especies por estudiar. La Amazonía, Brasil, Bolivia, Perú sí que tiene cosas interesantísimas, ¿no? Entonces, sitios donde no están tan poblados, donde todavía no ha llegado la civilización, entre comillas, todavía hay muchas cosas por descubrir, ¿no? Claro, no, y comparto el comentario del compañero que hizo ahora, porque por lo menos a muchos que utilizamos las claves dicotómicas para tratar de identificar las especies, se nos complica un montón porque los caracteres reproductivos no están siempre presentes. Entonces, pues uno siente que es una falta de documentación, inclusive fotográfica, que aún hace falta por las especies que son bambusoides. Y bueno, pues será trabajo de muchos de las personas que están trabajando ahorita con bambús por acá, que la documenten mucho mejor. Muchas gracias. Estoy impresionado con la inmensa cantidad de información que usted compartió con nosotros y se lo agradecemos profundamente. Le agradeceremos también que nos deje copia para poderlo distribuir entre personas que no hayan podido participar. En la medida que nosotros queramos ampliar el aprovechamiento comercial de los bambúes, vamos a enfrentar los mismos desafíos que enfrentamos con cualquier otra especie. O sea, lo principal es manejo de suelo y nutrición. El bambú crece en suelos con mucha precipitación y por definición son suelos ácidos. En suelos ácidos tenemos un problema muy serio que es el aluminio, la toxicidad por aluminio. No afecta igual a todas las especies, pero yo no tengo información, no sé cómo es en el caso del bambú. Parece que no le afecta, pero no tengo información. Si usted pudiera decirnos algo al respecto, se lo voy a agradecer. El otro aspecto es, si digamos nosotros consideramos una plantación de bananos que produce tantas cajas de banano, solo por la cantidad de banano que sacamos ya sabemos cuántas toneladas o cuántos kilos de potasio, fósforo, magnesio, etcétera, se está extrayendo, y entonces ya uno calcula cómo irlo reponiendo para que aquel cultivo sea sostenible. En el caso del bambú también nos hace falta eso. O sea que cuando nosotros sacamos los culmos, ¿cuántos estamos extrayendo de esos nutrientes para poder gestionar bien y de forma sostenible la producción comercial? Si pudiera darnos alguna información, no hace falta que sea ahora, si no la tiene, si nos la pueden mandar al saber más bien, se lo vamos a agradecer muchísimo también. Y finalmente, en el caso de
bambúes que tienen floración gregaria, a nosotros nos interesa el Dendrocalamus asper, características botánicas y estructura, y quisiéramos información sobre dónde hay distintos clones que tengan distintas fechas o distintos orígenes, para saber que si uno florece, pues podemos echar mano del otro mientras tanto. Entonces, si usted tuviera información al respecto, sería algo algo para agradecer. Por cierto, me llamo Humberto Gómez, represento una asociación de agricultores en el Caribe, también apoyo a la Universidad Técnica Nacional y a la Oficina Forestal Nacional. En cuanto a los suelos, pues la verdad, han hecho estudios, ¿no es cierto? Y el bambú realmente, más puntuales, por el caso de la gualda angustifolia, puedo hablar, crece en suelos muy ricos, como son los suelos de origen de cenizas volcánicas, en la zona de cafetera, pero también yo le he sembrado en suelos como en el Guaviare, que son suelos completamente pedregosos, y también se da. Pero la calidad del sitio está directamente ligada a la calidad del producto. Entonces, cuando los suelos son más fértiles, esas guaduas son más gruesas, son mejores en cuanto a la apariencia. Cuando los suelos son más pobres, generalmente esas guaduas son más delgadas, pero la concentración de fibra por unidad de área es mayor porque están menos hidratadas. Entonces, a veces esas guaduas que están en suelos más pobres son más fuertes, son más resistentes. Hay gente que prefiere cortar la guadua de ladera que la guadua del valle, porque está más hidratada, es más bofa, mientras que la guadua que está con un estrés hídrico mayor es de mejor calidad porque tiene menos concentración. Pero la especie es la misma. Y yo soy agricultora orgánica. Yo veo el bambú como una alternativa a mitigar todos los efectos que ha hecho el hombre con sus contaminaciones y sus químicos, y podemos venderlo muy bien dentro del mercado de productos verdes como arquitectura, ¿cómo se llama? Es ecomateriales, con una etiqueta que se llama ecomaterial, un material verde que salva el planeta. Y yo no recomiendo usar químicos, insumos de origen químico en las plantaciones. Prefiero insumos de origen orgánico, que son muy fáciles, son pastos, los pastos son muy agresivos, son muy resistentes, y cualquier cosita que uno eche, cualquier cariño, ellos responden muy bien. Entonces, si queremos venderlo en el mercado, yo pienso que pues, a futuro puede tener mejor acogida un producto de origen ecológico, un producto para mirarle la trazabilidad, porque hoy día se le puede medir la trazabilidad y le pueden decir, no, esto tiene químicos. Entonces, en ese sentido, pues yo sí soy más de una agricultura con el bambú, amigable y sin químicos. Y la otra era, me preguntaste qué era, lo de la acidez. Por ejemplo, la guadua donde nosotros estamos, el pH es entre 4,5 y 5,5. Son suelos con un pH ácido, ¿no es cierto? Y se da muy bien, ¿no? Pero hay muy pocas especies que toleran salinidad. Y ustedes creo que tienen aquí la flexifolia junto a la costa, tanto en México, en Nicaragua. Esa especie tolera niveles de salinidad, y otra especie en Brasil también tolera mucha salinidad. Es más difícil conseguir esas especies tolerantes a la salinidad que especies tolerantes, son más tolerantes a la acidez. Muchas gracias. Con relación a la fertilización orgánica, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero al final estamos extrayendo toneladas de culmos, esos culmos estamos exportando los nutrientes del suelo y hay que reponerlos. Aún cuando se le pongan como materia orgánica, tenemos que calcular cuánto hay que poner de nitrógeno, potasio, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo que ya veo que eventualmente vamos a tener que hacer. Porque si simplemente sacamos y no reponemos unas cantidades de nutrientes que nos arroja el suelo, no lo veremos nosotros, pero dentro de 10, 15, 20 años enfrentamos problemas y son parte de
Sí, lo que pasa es que el manejo tiene que ser sostenible. Yo no puedo extraer toneladas de culmo, ¿no? Tengo que saber cuántas unidades hay por esa hectárea y no puedo sacar más de un 20%. Entonces, el manejo es bastante, no es excesivo. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Un manejo sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Y varias personas para que no pase una sobreexplotación, porque una sobreexplotación se agota el suelo y daña el cultivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en este sentido, en nombre del programa Papuna, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, especialmente también, deseamos agradecer profundamente a Jimena, doña de la Paga, esta exposición y sobre todo estos días de trabajo que vamos a tener esta semana, sobre todo para impulsar el conocimiento y especialmente ver cómo vamos desarrollando actividades en relación con el bambú, también aprovechando de que Jimena es la presidenta de la Sociedad Colombiana del Bambú y que nosotros tenemos un convenio establecido para promover su desarrollo del bambú en Costa Rica. A la directora de la Escuela de Ciencias Ambientales, Mariela Ostraparo, muchas gracias. La verdad es que estos esfuerzos son importantes y son reconocidos por parte de cada uno de nosotros de que debemos de seguir promoviendo y queremos desarrollar estas actividades como bien lo planteó Jimena Londoño en la necesidad de impulsar la cadena productiva de los bambúes. Gracias a todos y a todas por su presencia y participación. Así que muy buenas tardes. Tenemos una cita de del mini paraíso del Bambú y la Guarda, que es un destino en el